Ahora pasamos a la configuración. Tenemos todos estos tipos. El normal y por defecto es el de estático, en inglés hard. En estático, Navisworks encuentra dos objetos que intersectan entre ellos y ignorará los classes dentro de una distancia que será el valor que le demos a la tolerancia. Es decir, asumiremos que nos da igual que haya interferencias si es por un cachito pequeño, que será el que le digamos aquí. El problema de la tolerancia es que hay veces que si ponemos 3 centímetros, a veces obviamos objetos cuyo material es poco profundo, por ejemplo un conducto de 3 milímetros de espesor. Entonces, si tenemos una tubería de saneamiento atravesando ese conducto, como el conducto es muy fino, a veces Navis nos ignora ese class si tenemos una tolerancia alta. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo al aumentar la tolerancia se reduce el número de clases. Vamos a crear una nueva prueba de ductos versus tuberías. Vamos a aprovechar que ya tenemos los conjuntos hechos de tuberías y uniones y de conductos y uniones de conductos. Vamos a dejarle en tolerancia 0 de momento para que nos saque todo y damos a ejecutar prueba. Y vemos que nos saca 54 colisiones. Para verlas todas vamos a hacer un nuevo grupo y seleccionamos todo y lo metemos dentro de ese grupo. Ahí las tenemos. Todos nuestros conductos y esas tuberías que colisionan con los conductos. En total, 54. Entonces vamos a ver qué pasa si yo ahora le digo que me dé una tolerancia de 0,03. Doy a ejecutar prueba y vemos que me ha reducido de esos 54 a 14. Y vemos en la escena esa reducción. Vamos a quitarle la tolerancia, ejecutamos prueba, volvemos a tener esos 54 conflictos, los 14 que ya teníamos y estos vamos a agruparlos en otro grupo. Entonces, aquí tenemos los classes que nos ha sacado cuando hemos puesto la tolerancia a 3 centímetros y aquí tenemos los classes cuando le hemos quitado la tolerancia, se la hemos puesto a 0. Ahí vemos las diferencias. El tema es que aquí que se ven las interferencias con tolerancia 0, vemos que esta interferencia se nos debería haber marcado también como interferencia cuando le hemos dado tolerancia a 3 centímetros, porque aquí hay más de 3 centímetros de diferencia. En el eje Z, como vemos, hay más de 17 centímetros hacia abajo y más de 16 centímetros hasta arriba. El tamaño de la tubería es de 32 milímetros, es decir, más grande de 3 centímetros, con lo cual nos debería haber sacado esta interferencia. Y no nos la ha sacado. Es decir, tener cuidado con la tolerancia. No pongáis siempre tolerancia a 3 centímetros o 4 y mirar siempre al principio con tolerancia 0, porque hay muchos classes que al añadirle tú un poco de tolerancia te los quita, y no debería ser así. La siguiente opción, la de estático conservador, en inglés hard conservative, esta no recomiendo usarla porque producirá muchos más falsos positivos, ya que nos sacará interferencias donde quizá puedan ocurrir esos classes. Entonces esto por defecto no usarlo. Si elegimos de espacio libre, en inglés clearance, Navis encuentra dos objetos que estén a una distancia específica entre ellos, que será el valor de la tolerancia. Es decir, en cada objeto se creará una esfera imaginaria alrededor de él a una distancia que será este valor de tolerancia. Y si hay algún elemento que corta esa esfera, pues nos marcará el class. Esto es bastante útil cuando necesitamos un espacio libre mínimo entre algún elemento. Duplicados. Encuentra objetos idénticos, del mismo tipo y que estén en la misma posición, y te los identifica como un class. Esto puede ser útil para asegurarnos de que no tengamos objetos duplicados. Y esta última opción, ya la hemos explicado, la hemos traído importando los conjuntos de búsqueda y test de interferencias con ese archivo XML. Dándole aquí.
Si alguna vez vemos que esto lo tenemos bloqueado, por ejemplo, ahora mismo yo aquí en este Class Detective puedo añadir una prueba, pero aquí en seleccionar no me deja añadir nada. Entonces la solución de esto es fijarnos que se nos ha puesto ese archivo XML que hemos traído aquí. Entonces simplemente cambiándolo a estático ya nos dejaría crear nuestro test a nuestro gusto. Aquí en vínculo por defecto ponemos ninguno. Si elegimos Timeliner, Navis nos permite enlazar a este test de interferencias una tabla del timeliner o una escena animada. Por ejemplo, servirá para sacar la interferencia de una grúa que rota y tiene una interferencia con el edificio. Si activamos Timeliner, se nos activa paso, que nos permite controlar el tamaño de intervalo cuando buscamos clases en una simulación. Esto se refiere a cómo retesteará la geometría en una posición diferente. Luego, objeto compuesto en conflicto, esto por defecto siempre lo activamos. Y pasamos a la siguiente pestaña de resultados. Para explicar la pestaña de resultados, vamos a ponernos en otro test que ya habíamos hecho, que es el de estructuras versus ductos. Tenemos 296 conflictos. Y como vemos, cada vez que vamos dando a un conflicto, en la escena se nos enfoca ese conflicto. Lo que pasa es que ahora no lo vemos bien. En el momento que activemos ocultar otros, cada conflicto me va a hacer un zoom en el que se vea únicamente esos dos elementos que están interfiriendo. Y si le doy a atenuar otros, voy a ver todos los conflictos, los 296 conflictos, y el resto de elementos de arquitectura y del modelo los voy a ver atenuados. Entonces, para verlo más claramente y no ver este borrón de líneas, yo lo que recomiendo es siempre tener un punto de vista guardado con los elementos que estamos haciendo el test. En este caso, estructuras versus ductos. Para ese punto de vista, yo ya tengo creado aquí su conjunto de búsqueda correspondiente. Es muy sencillo, aquí en busca de elementos, componente que pertenezca a la categoría uniones de conductos, componente que pertenezca a la categoría conductos y elemento cuyo archivo de origen sea el de estructuras. Entonces, una vez que tengo mi conjunto de búsqueda, cierro Class Detective, doy a mostrar todo, estructuras versus ductos, doy a ocultar no seleccionados y ahora, botón derecho, guardar punto de vista. Y pongo estructura versus ductos. Ahora, como ya sabemos, muy importante, editar y activar estos dos. De tal forma que ahora, al darle a mostrar todo, se ve todo. Y al darle estructuras versus ductos, se me ve únicamente lo de antes. Perfecto, entonces con este punto de vista en la escena, vamos a nuestro Class Detective, estructuras versus ductos, ahora esto ya lo podemos cerrar para tener más hueco aquí, vemos que ahora la opción atenuar se nos ve mucho más claramente, porque se nos ha quitado de la escena todo lo que no pertenecía a este punto de vista. Y si no activamos atenuar otros, vamos a ver en la escena todo nuestro punto de vista y veremos en verde y rojo los elementos que tienen un class, una interferencia. Entonces esto ya es a nuestro gusto, si queremos ver todo atenuado, si queremos ver todo sin atenuar o si queremos ver únicamente los dos elementos de cada conflicto. Y luego hay otra opción que es filtrarnos en un punto de vista únicamente los elementos que colisionan de este test. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, lo primero, me creo un nuevo grupo y meto todos los conflictos en ese grupo. Doy a nuevo grupo y meto todos los conflictos a ese grupo. Y ahora ya únicamente lo que tengo que hacer es darle a ocultar otros y ya en la escena veo únicamente los elementos que tienen class. Entonces, ahora yo tendría que guardarme este conjunto de selección y luego crearme un punto de vista. Entonces, activo cuadro de selección, selecciono todo, 375 elementos, voy a mi panel de conjuntos, le doy a guardar selección y lo llamo con el mismo nombre que mi test de interferencias. Es decir, estructuras versus ductos y pongo guión bajo, class. Muy bien. Ahora me guardo este punto de vista
con el mismo nombre, estructuras versus ductos class, y muy importante, doy a mostrar todo, hago clic en mi conjunto de selección, doy a ocultar no seleccionados y ahora aquí lo edito, activo esto y lo actualizo. De esta forma, si yo le doy a mostrar todo y luego vuelvo a mi punto de vista, ya únicamente veré los elementos que pertenecían a este conjunto de selección. Lo que también podría hacer es darle un color rojo a mis estructuras y verde a mis conductos. Y así cuando salga el Class Detective se me verán más fácilmente esas interferencias. ¿Por qué? Porque yo al cerrar Class Detective el aspecto de mis elementos vuelve al estado original. Entonces aquí es más difícil ver las interferencias. Simplemente sería ir a este punto de vista, decirle que en las estructuras, herramientas de elemento, se me vean color rojo y que mi archivo de MEP se me vea en verde fosforito. Y otra vez, botón derecho, actualizar. Y ahora sí, al darle al mostrar todo y restablecer aspectos, lo veré de la forma original. Pero en el momento que vaya a estructuras versus ductos class, ahí lo veré. Entonces, una vez que ya tenemos filtrado totalmente mi punto de vista con solo los class, ya abriría el Class Detective y ya podría eliminarme este nuevo grupo, dándole a descomponer grupo. Desactivar ocultar otros y ahí lo tendría. Iría pasando de conflicto a conflicto y únicamente veré en mi escena los elementos que tenían class. Yo lo que hago es guardarme un punto de vista, como hemos hecho aquí con los clases, para que una persona que tenga la versión Freedom pueda ver en un punto de vista el resultado de ese test. Le voy a quitar la perspectiva, le voy a darle ortogonal y actualizar otra vez. Es decir, me creo este punto de vista, pero trabajo en el Class Detective con estructuras versus ductos. Vale, y ahora vamos a ir explicando todos estos botones. El primer botón, nuevo grupo, pues ya sabemos. Le damos y se nos crea un nuevo grupo que actúa como una carpeta. Por ejemplo, lo podemos llamar clases revisados. Y aquí iríamos metiendo los clases, seleccionamos varias con control y lo arrastramos. Entonces esto sería cuestión de luego aquí darle ya a revisado. Hay que darnos cuenta que todos los clases que metamos en un grupo van a contar como uno. Es decir, ahora estos tres clases están contando como uno. Si yo meto todos en un mismo grupo, dándole a este botón, como vemos, en estructuras versus ductos, que es nuestro test de interferencias, conflictos dice 1, porque lo tenemos todo agrupado en un mismo grupo. Este está vacío. Para eliminar un grupo, lo seleccionamos y le damos a descomponer grupo. Y en este lo mismo. Damos a descomponer grupo, se nos elimina el grupo y todos los clases de dentro saldrían fuera. Ahí lo tenemos. Este botón, el de agrupar conflictos seleccionados, seleccionamos unos cuantos elementos y le damos a agrupar conflictos seleccionados. Y se nos mete ya directamente estos conflictos en un grupo. Al seleccionar un class que esté dentro de ese grupo, puedo sacarlo del grupo, o bien arrastrándolo o bien dándole a este botón. Y ya vemos que nos sale del grupo. El siguiente botón, como ya sabemos, descomponer grupo, se nos elimina el grupo. El siguiente botón, asignar. Esto sirve para asignar la responsabilidad de la resolución de este conflicto a alguna persona en concreto. Al darle, nos saldrá un panel donde tenemos que poner el nombre de la persona, le damos, la asignamos a la persona que queramos, por ejemplo, Pedro, y aquí le escribimos una nota explicativa. Pues damos a notas, abrir hueco en forjado para el ducto circular. Aceptamos. Comprobamos y en efecto era esta. Muy bien. Le damos a atenuar otros y seguimos. Nos damos cuenta también que en la barra de asignado ya nos sale Pedro y en la columna de los mensajes nos sale 1. Si le damos aquí, se nos oculta este panel y tenemos más espacio. Lo mismo aquí.
Entonces vemos que tenemos un comentario y que está asignado a Pedro. Para ver este comentario, ya sabemos, tendríamos que, en revisar, tendríamos que activar ver comentarios. Y ahí lo tenemos. Observaciones a asignar a Pedro y abrir hueco en forjado para el ducto circular. El siguiente botón es para añadir un comentario. Lo podemos hacer de dos formas. Dándole al botón y nos sale este panel en el que nosotros ponemos lo que queramos, o directamente dándole a botón derecho y dándole a añadir comentario. Nos vuelve a salir el panel y escribimos lo que queramos. Este estado es el estado del comentario. Como vemos en los comentarios de este conflicto 7, este circulito está en rojo porque el conflicto está en nuevo, pero el estado de su comentario lo podemos editar, cambiar el estado del comentario a resuelto y vemos que el círculo rojo sigue igual porque se refiere al estado del class, pero el estado del comentario está en resuelto. Cualquier comentario que hagamos dentro de este panel de los Class Detective lo podremos buscar individualmente en Buscar comentarios y en Origen activando Class Detective. Si yo ahora solo activo Class Detective, esto lo dejo en cualquier estado y le doy a buscar, ahí vemos que tenemos los 3 comentarios que hemos creado. Y el siguiente botón, el de filtrar por selección, es uno de los botones más importantes del Class Detective en cuanto a la forma de resolver y organizar todos los classes. Entonces, por defecto está en ninguno, y esto lo que hace es que se nos ven todos los classes. Si le damos a excluidos, mostrará los classes cuando seleccionemos los 2 elementos que colisionan. Esto no suele ser muy útil, pero lo que sí que es muy útil es darle a incluidos. De esta forma, Navis mostrará los classes cuando seleccionemos al menos un elemento. Por ejemplo, si yo ahora mismo selecciono este suelo y le doy a incluidos, nos va a filtrar todos los classes de esos 200 y pico que teníamos en los que intervenga este elemento que hemos seleccionado. Entonces, ahora mismo nos dice que hay estos 3 classes, que como vemos ahí en la escena es este y este. Entonces, esta opción de filtrar por selección, seleccionar un elemento y darle a incluidos, y luego agrupar estos classes, es la manera más efectiva de resolver problemas constructivos de un modelo. Vamos a poner otro ejemplo. Damos a ninguno. Vamos a elegir este conducto que hemos visto, que es largo, y como vemos este conducto va a tener como mínimo 2 clases. La apertura con este forjado y con este. Entonces, para comprobarlo, damos a incluidos y ahí lo vemos. Nos filtra estos 2 clases. Este, dándole a ocultar otros, lo vemos, el de abajo, y el de arriba, dándole a ocultar otros, ahí lo tenemos. Entonces, con todo esto, una forma bastante válida en la que el Beam Coordinator puede trabajar y gestionar todos esos conflictos de la pestaña de resultados sería crearnos 2 grandes grupos en cada test. Uno que lo podríamos llamar, por ejemplo, problemas constructivos y el otro grupo como revisados. De tal forma que de estas 2 interferencias, una sería problema constructivo real, el cual lo asignaríamos a la persona que quisiéramos y le pondríamos como comentario abrir hueco de forjado, y el siguiente class lo pondríamos como revisado, de tal forma que iríamos metiendo únicamente los classes importantes en la carpeta de problemas constructivos y en revisados estarían todos aquellos classes que se van a resolver automáticamente cuando se solucionen los del grupo de problemas constructivos. Y lo mismo con el estado. Luego, cuando terminemos de analizar todos los classes de este test, vamos a tener 2 grandes grupos, el de problemas constructivos y el de revisados. Cogeremos todos los classes del grupo de revisados y le cambiaremos a todos el estado y lo pondríamos a revisado. Otro ejemplo que se me ocurre. Vamos a imaginarnos que tenemos un conducto y nos atraviesan 7 tuberías a ese conducto. Entonces, todas esas tuberías van a ir en un rack, con lo cual meteremos solo uno de esos class en el grupo de problemas constructivos y los otros 6 classes de esas tuberías lo pondremos en revisados. ¿Por qué? Porque cuando resolvamos esa interferencia madre, automáticamente resolveremos el resto. Entonces, en esa interferencia madre, lo que tendremos que crear es una escena
en la que se vea perfectamente el class y lo que hemos dicho, asignarla a una persona y añadirle un comentario.